Hola hermanos de Olavarría, ¿cómo andan? Gustavo y familia y hermanos de allí. Bueno, ¿qué puedo decir de Gustavo y familia? Un montón de cosas. Eh, Nos congregamos en la misma iglesia y hemos servido junto al Señor y bueno, el Señor lo llevó a Olavarría y gloria a Dios por eso. Y a mí me trajo a Mar del Plata. ¿Sí? Nos congregamos en calle Washington y bueno, yo ahora me congrego en calle Salta, acá en Mar del Plata. Y bueno, tengo la responsabilidad ahora de compartir la palabra del Señor. Y quería compartirles algo muy profundo que me ha tocado en estos días. Y realmente me fue de mucha bendición y espero que sea de bendición para tu vida. Dice en Marcos capítulo 2 versículo 1 una historia muy conocida. Y una historia dramática, pero una vez, pero hermosa a la vez porque nos habla de la curación de alguien que estaba paralítico, ¿no? Y dice en el versículo 1 dice, entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él muchos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí vemos una enseñanza muy adecuada para estos tiempos, ¿no? Estos tiempos que nos tocan vivir, donde una pandemia nos tiene encerrados en nuestras casas, ¿sí? Sin poder congregarnos en un salón, poder juntarnos todos para compartir la palabra y abrazarnos y poder alabar al Señor juntos. Pero a través de esta palabra el Señor nos revela, o me revela a mí también y también a vos, ojalá, cosas que sí podemos hacer. Y acá habla de cuatro amigos, ¿no? La palabra habla de que hay un escriba, de que hay cuatro amigos, de que está el Señor, que había mucha multitud también, y que estaba el paralítico, ¿no? Y ¿qué podemos decir de estos cuatro amigos? ¿Sí? Eh, no solamente la fe del paralítico, ahí vemos que el Señor Jesús le da al paralítico la posibilidad de sanarlo, ¿no? Porque le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la fe del paralítico hizo que él pueda levantarse y salir, es cargar el lecho, ¿sí? Y salió, o sea, además de darle la posibilidad de caminar, también le dio la fuerza física, ¿no? Porque imagínate, alguien que está postrado hace mucho tiempo, lo difícil que debe ser poder ponerse en pie. Sin embargo, él tomó su lecho, lo cargó al hombro y salió. El Señor hace la obra completa, ¿no? Y vio la fe en este paralítico, pero también vio la fe en estos amigos, ¿no? Porque dice, el versículo 5 dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? ¿Qué hicieron estos? Eran cuatro, había mucha gente en ese lugar. Dice que no cabían aún a la puerta, ¿sí? No es un detalle menor esto, ¿no? La insistencia que han tenido y sabiendo que el que estaba allí adentro predicando esa palabra era alguien que tenía la posibilidad de darle al paralítico el poder para volver a caminar. Sin embargo, ellos no se quedaron con eso, no se quedaron con la imposibilidad de poder llegar a Jesús. Sin embargo, buscaron el lugar así y encontraron que podían hacer una abertura en el techo y bajar así al paralítico. Es como que se lo dejaron tomar, Señor, hace lo que vos podés hacer, lo que en tu poder has demostrado,
en todo este tiempo que te hemos seguido el ministerio, porque había muchos que llevaban a Jesús enfermos y demás, y donde estaba Jesús agolpaba gente. Y estos cuatro amigos, ¿sí? Qué amigos, ¿no? Qué buenos amigos. Sabían que Jesús podía hacer eso, y sin embargo, que haya tanta gente no imposibilitó que ellos mismos puedan llevar a este paralítico. Ahora, yo quiero compararlo con mi vida, ¿no? Me gusta mucho ponerme en ese lugar. Y, y por lo menos ver qué es lo que yo estoy haciendo para poder llevar a aquellas personas imposibilitadas de poder llegar al Señor, ¿no? Imposibilitadas por muchas cosas, ¿no? Ahí en ese lugar había mucha gente agolpada a la puerta, entonces era difícil llegar al Señor. Y ahora eh, yo pensaba en esto, ¿no? Decía, ¿qué es lo que te imposibilita llevar a las personas a Cristo, ¿no? A vos que me estás escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que te sea imposible llevar a las personas a Cristo? ¿Cuáles son esos obstáculos al sortear para que yo y vos podamos llevar a personas a Cristo, sobre todo en este momento tan complicado en que nos toca vivir? Y yo quiero que pienses bien puntualmente, ¿sí? ¿Cuáles serían esas imposibilidades que te impiden moverte? ¿Sí? Yo estaba pensando mucho en este tiempo, estuve mucho pensando. Está en la tele está la serie de Jesús, ¿sí? Y muchos vemos la serie de Jesús, y muchos han visto la serie de Jesús. También a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en donde te quieras meter, a través de Zoom y demás, está llena de la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que comparten. Yo me meto en Facebook muchas veces y tengo el hermano de tal iglesia compartiendo, el hermano de tal otra, el hermano de tal otra, y otros que comparten videos y demás. Está lleno, está lleno. Ahora, ¿cuál es la imposibilidad para vos y para mí que yo pueda llevar a las personas el mensaje del Evangelio tal y como es? ¿Sí? ¿Qué me imposibilita a mí? Muchas veces esas cosas me hacen dudar, ¿no? Dice, ¿cómo está lleno de la palabra y tan pocos hacemos el esfuerzo para poder llevar a aquellos que no conocen a Cristo? Algunos nos arreglamos con un mensajito, es bueno, te mando un mensajito y con eso ya está. Otros van más allá, intentando hacer llegar cualquier tipo de ayuda y demás. Eh, y, Y yo quería preguntarte qué es lo que estás haciendo vos para poder hacer llegar este mensaje del Evangelio. Hemos dicho recién, yo les compartí que está lleno en las redes sociales del Evangelio, de la palabra, de muchos hermanos que predican. Mismo este mensaje tal vez te va a llegar a vos y demás decir, bueno, estando en casa me llegó la palabra y más lo que vos tal vez compartís y demás. Ahora, yo quiero ir más allá. ¿Qué es lo que me impide a mí ir y llevar a personas a Cristo, a los pies de Cristo? Ahí a estas personas que tienen la dificultad de poder llegar al Maestro, la dificultad de poder llegar a la presencia del Señor, a estar cara a cara con Él, a confrontarse cara a cara con el Señor, ¿no? Y acá vemos que estos amigos no vieron el problema, no vieron el obstáculo. Ellos lo sortearon al obstáculo y lo llevaron allí mismo al Señor Jesús, a este paralítico. Se lo bajaron ahí y le dijeron, Señor, hacé lo que tengas que hacer. ¿Sí? Entonces, entonces quería animarte a que puedas hacer lo imposible para llegar a las personas a Cristo. Ahí ponéselo a Cristo, ponele a Cristo a esa persona cara a cara, tal de que esa persona decida qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar la manera siempre de ser como estas cuatro personas, llevarlo ahí a los pies de Cristo y tomar, este es el mensaje, este es el Evangelio, decidí. ¿Sí? Acá les cuento que hemos pensado un ministerio de cuando empezó la cuarentena de repartir alimentos. Se los cuento porque es de mucha bendición. Y hemos, a través de esta cuarentena acá en Mar del Plata, en principio estaba muy tranquila, pero igual hemos decidido tomarla, eh, digamos, enfrentarnos a esta dificultad, ¿no? Y hemos empezado a juntar cajas de alimentos y repartir a personas
que están pasando necesidad y tienen falta de trabajo y demás. Y bueno, eso hizo que nos abran las puertas de sus casas. Nosotros nunca habíamos llegado a las casas, nunca. Y siempre hacíamos la reunión los domingos y dijimos, che, ¿qué pasa que la gente no viene? Y nada, y bueno, siempre era un motivo de decir, bueno, che, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Y demás. Vino la pandemia y dijimos, vamos a hacer alimentos, vamos a poner alimentos en las cajas para repartirlas a las personas y ayudarlo en este momento crítico, pero también eso hizo que las personas nos abran las puertas de sus casas, ¿sí? Y hemos compartido, hemos predicado tanto el Evangelio, ¿sí? Presentando a las personas así a Jesús para que ellos digan, creo o no creo, te recibo o no te recibo. Y realmente fue un motivo de mucha bendición y está siendo un motivo de mucha bendición. Todavía seguimos, ¿sí? En esta tan dificultosa pandemia en la cual hemos decidido arriesgarnos, ¿no? Pero ha sido un privilegio, es un honor, es algo, ver una persona entregada a Cristo y siendo transformada por Él es algo altamente recomendable. Es algo que te impacta, que te conmueve hasta las entrañas. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces llevaste a alguien a Cristo? No te estoy diciendo a la iglesia, sino a Cristo. ¿Sí? A pesar de que muchas veces no tengamos palabras. Vieron que muchos dicen, no, pero yo no sé cómo hablar. Pero no hace falta hablar. No hace falta solamente hablar. Si no necesitamos hacer, hay un versículo en la Biblia que a mí me impacta mucho, que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero también hay que hacer obra de evangelista, ¿sí? Y yo me pregunto mucho, ¿no? En esto siempre, ¿no? ¿Qué obra evangelista estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esta obra evangelista como la que hicieron estos cuatro amigos? Eran unos atrevidos estos cuatro amigos, la verdad que eran unos atrevidos. No tenían límite. Rompieron el techo ahí, hicieron una abertura en el techo, tomá, Señor, sanalos, curalos y demás. Ahora, no te pongas límites para honrar y servir al Señor, para predicar el Evangelio, ¿sí? Entregáselo a Él. Ahí había un paralítico, ¿sí? Estos cuatro amigos que estaban ahí interesándose por su amigo y bueno, eso pasa a ser ejemplo de aquellos que se esfuerzan por llevar almas a Cristo, pero también fue la fe de ellos que el Señor percibió para sanar, ¿sí? Y ese empeño, ese noble empeño que ellos han tenido, que a pesar de todos los obstáculos fueron a colocar a sus amigos a los pies de Jesús. Hermano, quisiera poder seguir hablando de los demás, de los escribas que estaban allí, que eran conocedores de la palabra, que conocían bien porque sabían que Dios podía perdonar los pecados, pero que estaban limitados, ¿sí? Limitados porque no había amor en sus corazones, porque no tenían fe, porque su vista espiritual era limitada y no discernían el poder divino que tenía en Jesús, ¿sí? Para poder sanar y para poder perdonar los pecados. Podemos hablar del paralítico, que también, él ahí en este versículo, en este capítulo podemos ver que el papel del paralítico era algo, fue un papel pasivo, ¿no? Porque él solamente escuchó que Jesús le perdonaba los pecados y también escuchó que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él agarró y nada, y se llevó el lecho a cuestas, ¿no? Y, y ¿qué podemos decir también de este Señor Jesucristo? ¿No? Recién dijimos que teníamos este ejemplo de cuatro amigos, ¿no? Que nos tienen que ser inspiración en nosotros para poder llevar a los pies de Cristo a personas que aún no le conocen, que aún no le tienen. ¿Sí? Porque a pesar de la forma de irregular de que fue presentado el paralítico, porque él estaba tomando la palabra, ponele, ¿no? Que estaba hablando de la palabra, como dice en el versículo, ¿sí? Y nada, de repente le abren el techo y le colocan ahí un paralítico y Jesús lo recibió con amor, ¿sí? Él no dijo, no, estoy hablando la palabra, no me interrumpan, no quiero que me molesten porque estoy predicando el evangelio, no, no. A él le abrieron el techo, le bajaron un paralítico y él lo recibió con amor, ¿sí? Y fíjense, ¿no? En grandes hombres acá del mundo, ¿sí? Que nosotros conocemos, famosos, es muy difícil
llegar a la presencia de ellos. Es muy difícil llegar a la presencia de Messi, de Maradona, llegar a estar ahí. Es muy difícil llegar a los líderes del mundo que nosotros vemos como líderes, que son los que guían los países, el fútbol y lo que mueven millones y millones, ¿sí? Pero nosotros en el Señor siempre tenemos al Señor dispuestos a recibirnos, ¿sí? El Señor siempre está dispuesto a recibirnos. Solamente es necesario abrir la puerta, porque dice la palabra de Dios que Él está a la puerta llamando, ¿sí? Y si alguno oye su voz y abre la puerta, dice el versículo, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué grande es nuestro Dios. Una grandeza incomparable, creador de los cielos y de la tierra. Alguien que dejó los cielos, se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, también obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy nos recibe, hoy está dispuesto. Hoy está llamando a la puerta y llama, y llama. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Le vas a abrir la puerta de tu corazón al Señor? ¿De tu vida? ¿De tus pensamientos? A través de este mensaje, ¿qué vas a hacer? El desafío es abrirle la puerta al Señor. Él está dispuesto. Irrumpe en tu vida, golpeando. Lo único que tenés que hacer es abrirle la puerta de tu corazón. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos tomar ejemplo y que no sea un mensaje más, sino sea algo que nos impulse a salir, que nos impulse a predicar el Evangelio, a ver la manera de llevar el Evangelio, para presentar, para dejarle a aquellos que están necesitados ahí a los pies de Jesús, para que el Señor dé su palabra, para que el Señor toque esos corazones y los pueda cambiar. Que el Señor bendiga su palabra. Les mando un abrazo grande, hermanos, desde acá de Mar del Plata, y el Señor les bendiga.